Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En la parte anterior, lo que figura como parte uno de esta clase, habíamos cerrado un poco esa clase haciendo referencia a algunos de los cambios que se fueron dando a partir de este nuevo estadio del capitalismo, de este capitalismo globalizado. Habíamos interrumpido la reflexión que tenía que ver con cómo el concepto de clase social estaba siendo repensado y actualizado y teorizado en función de los grandes cambios, ¿no? que se daban en el capitalismo global y que afectaban las relaciones Estado-sociedad. Habíamos hecho una referencia, por ejemplo, al movimiento, a los nuevos colectivos sociales, puntualmente al movimiento de mujeres, mostrando cómo las clases sociales, no en tanto estratos, sino en tanto agentes de cambio, agentes transformadores, actores sociales, no eran los actores protagónicos, o por lo menos no tenían el protagonismo determinante y prácticamente excluyente que habían tenido durante gran parte del siglo XX y, por supuesto, gran parte del siglo XIX en el proceso de la revolución industrial. Entonces, otra de las cosas que dijimos en la clase anterior o en la parte uno del tema de estratificación era que Marx y Weber habían sido un poco los que marcaron el camino para reflexionar sobre las clases sociales y a pesar de no existir una teoría unánimemente reconocida respecto de las clases sociales, sí estos dos autores eran un poco los que iniciaron todos los intentos de teorizar sobre esa categoría. Entonces lo que vamos a hacer es un poco cerrando el tema de estratificación social y puntualmente quedándonos en el sistema de clases sociales, vamos a decir algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del pensamiento de Marx acerca de las clases sociales y luego lo que Weber reflexionó, teorizó y escribió sobre clases sociales, haciendo como una suerte de cuadro comparativo entre una mirada y otra. Hoy por hoy, las reflexiones relacionadas con las clases sociales van también en la línea de estos dos autores, por eso se habla de la línea neomarxista o si quieren la línea neoweberiana, dando a entender esta cuestión de profundizar, ayornar o actualizar o revincular la realidad histórica de hoy, del capitalismo actual, con esas primeras reflexiones. Lo que sí deberíamos aclarar previamente es que lo que vamos a ver, lo vamos a ver a través de la mirada de Giddens. El texto que ustedes tienen para leer es un texto de Giddens en donde lo que hace precisamente este autor, este sociólogo que vimos en la parte anterior, en el primer cuatrimestre de la materia, es precisamente eso, ¿no? Mostrar los dos razonamientos o los dos aportes teóricos sobre el tema clases sociales en Marx y en Weber. Así que estamos, digamos, aproximándonos al tema de las clases sociales a través de una fuente secundaria, a través de la interpretación que de Marx y de Weber sobre el tema hace Giddens. Digamos entonces, desde el punto de vista de Marx, digamos que Marx, o mejor dicho Giddens, entiende que el planteo de Marx tiene como dos niveles. Tiene un nivel teórico, que él llama abstracto, un nivel teórico o abstracto dicotómico. ¿Y qué quiere decir Giddens con eso? Bueno, quiere decir que desde el punto de vista de la teoría de Marx, Marx trabaja con dos clases fundamentales, dos clases prácticamente excluyentes en términos teóricos, en términos abstractos, ¿no? Es decir, el esquema teórico que tiene Marx está basado en dos grandes clases sociales. Por un lado, la burguesía o la clase capitalista y por el otro lado, la clase proletaria. La definición de esas dos clases, que serían, si quieren en términos de Gramsci, serían como las clases fundamentales del capitalismo, las clases esenciales, se definen objetivamente teniendo en cuenta qué cosa. ¿Quién tiene la propiedad de los medios de producción y quién no?
En el caso de la clase capitalista, claramente Marx dice, se entiende por clase capitalista aquella que está compuesta por los dueños de los medios de producción. La tierra, la tecnología, las empresas, en definitiva el capital. Mientras que por el lado de la clase proletaria, se trata del conjunto de quienes solamente poseen su fuerza de trabajo para intercambiarla o para ofrecerla en el mercado de trabajo a cambio de un salario. Entonces, ese sería el criterio objetivo que utiliza Marx para definir estas dos clases, ¿no? Es un modelo dicotómico por el hecho de ser dos clases y en términos teóricos es un modelo abstracto. Es lo que podemos también, en términos de Marx, llamar lo que sería la clase en sí, es decir, la clase que tiene que ver con una definición objetiva que parte del criterio que decíamos recién. La clase en sí es aquella que se define objetivamente a partir de quién tiene y quién no tiene la propiedad de los medios de producción. Pero Marx hace otra definición, es decir, Marx no se queda solamente con la definición objetiva y tiene que ver con lo que decíamos en la clase anterior, esto de que las clases sociales no son solamente estratos, que podemos definirlos, por ejemplo, a partir de la variable propiedad de los medios de producción, sino que, y sobre todo en el caso de Marx, las clases sociales tienen que ser también pensadas como agentes sociales, como agentes de cambio, como actores sociales. Y en ese sentido es lo que sería, en términos marxistas, hablar de la clase para sí. Entonces, mientras la clase en sí sería aquella que se define en función de la propiedad o no de los medios de producción, la clase para sí tiene más que ver con un criterio, si quieren, subjetivo. ¿Por qué? Porque remite a esta idea de ser miembro de una clase y tener conciencia de que existe una clase con la que me identifico, con la que me representa, de la que me considero parte, por la sencilla razón de que la clase también representa una identidad, una solidaridad, un problema común. Entonces, cuando hablamos de clase para sí, es el criterio subjetivo que utiliza Marx para definir y para, sobre todo, tratar de identificar a la clase obrera. Esto de ser propietarios de la fuerza de trabajo nada más, pero al mismo tiempo reconocerse como parte de una clase que está expuesta a la explotación y que pretende emanciparse, eso es lo que hace a la clase para sí, en términos de Marx. Lo que hay que tener en cuenta también es que desde el punto de vista de Giddens, y aquí hay un desarrollo y un análisis que es el que hace Giddens sobre Marx, es que Giddens entiende que Marx, además de tener ese criterio dicotómico, abstracto, en los textos y las reflexiones de Marx aparecen otras clases sociales. Es decir, en términos históricos, cuando uno va a analizar el nivel empírico de lo que ocurría en la Inglaterra de la Revolución Industrial, lo que nota Giddens es que Marx no habla solamente de la gran clase burguesa o de la clase proletaria, sino que entiende Marx que existen en la historia y en determinados momentos lo que él llama, por ejemplo, clases en transición. Es decir, aquellas clases que nosotros habíamos dado como ejemplo de la coexistencia de distintos sistemas de estratificación o de distintas clases al interior de un mismo sistema de estratificación, que por ahí tienen que ver con, en el caso de Marx, con modelos de producción anterior que están mutando, que están transformándose. Entonces, al hablar de clases en transición, lo que Marx está diciendo es que hay momentos de la historia en donde, más allá de estas dos grandes clases fundamentales, existen o perviven por poco tiempo clases en transición, como pueden ser antiguos nobles, ¿sí? O antiguos campesinos, pero que eso, producto del desarrollo del modo de producción capitalista, esas clases van a ir desapareciendo porque desde el punto de vista de la proyección de la evolución del capitalismo, lo que Marx dice es que el capitalismo va a evolucionar concentrando miseria en un polo y riqueza en el otro. Es decir, finalmente, cuando esté consolidado el modo de producción capitalista, lo que van a existir son dos grandes clases. La clase trabajadora explotada,
la clase que solamente tiene su fuerza de trabajo para vivir, la clase que desarrolla conciencia de clase para poder emanciparse a través de la praxis política, y la clase propietaria de los medios de producción, es decir, la clase capitalista. Por el lado de la clase proletaria también van a existir lo que él llama clases marginales, clases que en términos, en idioma alemán se conoce como el lumpenproletariado, ¿sí? Es decir, también una clase o una subclase que va a ir desapareciendo producto de la evolución del capitalismo, ¿no? Como que esas clases marginales, si no se integran a la clase proletaria y no son parte de ese agente emancipador que sería el proletariado, prácticamente van a ir desapareciendo, digamos, ¿no? Esto de alguna manera muestra lo central que es para Marx la cuestión de las relaciones sociales de producción, ¿no? Es decir, la clase proletaria puede tener chances de transformar la realidad social y de emanciparse en la medida en que forma parte del mundo de la producción, que forma parte de esas relaciones sociales de producción. La cuestión de la marginalidad o de los sectores marginales después va a ser retomada, por ejemplo, por teóricos como los de la Escuela de Frankfurt, en donde le van a dar cierto protagonismo, cierto aporte, van a ver que las clases marginales podrían o pueden, estamos hablando de los años 60, que las clases marginales pueden ser un elemento también de profundización del conflicto y que pueden tener en algún punto algún tipo de participación en la transformación de las relaciones capitalistas, digamos. Pero Marx no le atribuye un protagonismo importante por esto que decíamos recién, ¿no? Las dos grandes clases son las que definen ese modo de relación social del modo de producción capitalista. Esto en cuanto a las clases en transición. También va a hablar Marx, pero en pequeños momentos de la historia, va a reconocer que dentro de la burguesía puede haber lo que él llama la pequeña burguesía, ¿no? Las clases que tienen comercio, pero no van a ser, insistimos, clases protagónicas en esta lucha, en esta lucha de clases al interior del capitalismo entre el proletariado y la burguesía. Lo mismo va a ocurrir después, por ejemplo, en autores como Gramsci, que van a darle importancia al analizar el conflicto de clases, le van a dar importancia a lo que él va a llamar las fracciones de clases, ¿no? Es decir, aquellas clases que se desprenden de la gran clase capitalista, que también puede ser o puede tener cierto protagonismo en determinados momentos de la historia. Uno podría poner en el caso de Argentina el ejemplo de lo que hoy conocemos como los pequeños productores agropecuarios, lo que fue en 1912 el grito de Alcorta, por ejemplo, en donde dentro de la clase capitalista uno puede identificar pequeñas fracciones que responden a distintos intereses vinculados al capital, ¿no? Entonces se podría hablar de una gran clase capitalista que por ahí nuclea a los grandes terratenientes, a los grandes grupos exportadores, los grandes grupos concentrados que están a su vez vinculados con los exportadores, ¿no? Los grandes productores agropecuarios con los grandes exportadores, que son realmente las clases más poderosas dentro del sector primario, pero también se reconocen con menor poder y como parte de como un desprendimiento de esa clase, clases menores que a veces pueden tener intereses convergentes. Podríamos poner el ejemplo de lo que pasó con el conflicto del campo en la Argentina, en donde por un momento hubo cierta convergencia de intereses que se plasmó en esa mesa de enlace, en donde estaban los grandes propietarios rurales con los pequeños y medianos propietarios rurales. Hoy parece eso haberse un poco fragmentado, ya no es lo mismo. Los pequeños y medianos productores parece que ya estarían fuera de lo que fue una coalición de clases capitalistas a partir de 2008. Pero bueno, son ejemplos para que ustedes vean cómo dentro de una gran clase capitalista, que es la que en definitiva le interesa al marxismo para analizar el conflicto de clases, hay o pueden existir estas subclases o estas fracciones de clases que en realidad no estarían en ese gran esquema dicotómico que propone
que propone el marxismo. Pasando entonces ahora al caso de Weber, la gran diferencia que tenemos cuando analizamos a Weber es que Weber no se va a concentrar en el ámbito de la producción, en el ámbito de las relaciones sociales de producción, sino que para Weber las clases sociales van a operar, digamos, en el ámbito del intercambio y en el ámbito de las transacciones del mercado. Es decir, las clases sociales también se identifican y se diferencian por la capacidad que tienen para hacer valer bienes en el mercado. Entonces, digamos que hay como tres niveles, ¿no?, que tienen que ver con el sistema de clases sociales de Weber. Por un lado, hay un ámbito económico que tiene que ver con los bienes, con la posesión de bienes y con la capacidad de intercambiar y de hacer valer esos bienes en el mercado. Hablamos entonces de poder económico, pero Weber también va a hablar de poder social o de prestigio social, que tiene que ver con la forma en que se distribuye al interior de una sociedad desigual y jerarquizada las cuotas de prestigio, es decir, lo que sería el estatus. ¿Se acuerdan al principio de la clase anterior cuando dijimos que esa distribución de bienes desiguales también distribuye prestigio social, reconocimiento social? Bueno, en definitiva estamos hablando del estatus, poder social. Y finalmente también el poder político. A través del partido político, Weber también identifica la forma en que en una sociedad se distribuye de manera desigual el acceso al poder, la distribución de cuotas de poder. Es decir, fíjense cómo se complejiza más, ¿no?, la visión que tiene Weber de las clases sociales, porque le da suma importancia al mercado y al intercambio de esos bienes y a la capacidad de valorizar esos bienes que tienen los grupos sociales. A partir de esta cuestión central, Weber va a hablar de, por ejemplo, clases propietarias lucrativas, clases propietarias no lucrativas, que tiene que ver justamente con eso, es decir, las clases que son propietarias y que a su vez obtienen rentas a partir de esa propiedad, es decir, pueden lucrar, obtener rentas lucrativas a partir de esa propiedad, por lo que valen esas propiedades en el mercado, pero puede haber también clases no propietarias que obtienen una determinada ganancia a partir de intercambiar o a partir de ofrecer en el mercado algún tipo de conocimiento profesional, ¿sí? Entonces, no solamente la propiedad es lo que define, como en el caso de Marx, a las clases sociales, y mucho menos no es solo la propiedad de medios de producción, sino que puede haber propiedades que generan rentas, porque pueden intercambiarse en el mercado con un determinado valor, pero también puede haber lo que sería la clase media profesional, que obtiene en el mercado una compensación o una renta o un valor por brindar un determinado servicio. Entonces, evidentemente, la clasificación de uno y otro autor no es exactamente igual. Entonces, lo que podemos decir es que existirían clases propietarias y no propietarias, que pueden ser a su vez lucrativas y no lucrativas. No lucrativas según la capacidad de generar rentas o ganancias con esas propiedades valorizadas en el mercado, y los no propietarios, que se jerarquizan en función de lo que decíamos recién, de los servicios que pueden valorizar y ofrecer en el mercado. Si uno tuviera que decir cuál es el aporte distintivo, digamos, de Weber, o un aporte fundamental para entender la visión o la preteoría que Weber va construyendo respecto a las clases sociales, es que Weber también incluye lo que él llama la situación de clase, ¿no? Que no es ni más ni menos que aquellas situaciones probables, aquellas situaciones típicas y probables, que supone ser miembro de una determinada clase social. Es decir, no es solamente el hecho de poseer bienes, el hecho de obtener rentas o lucros en el mercado, sino que tiene que ver también con las trayectorias típicas, que pueden ser probables o improbables,
que alguien que pertenece a una clase social pueda ir sufriendo a lo largo de su vida, digamos, ¿no? Por ejemplo, lo que podríamos decir es que hablando de una persona que pertenece a las clases más bajas o a los niveles sociales más bajos, uno puede suponer que la trayectoria probable de esa persona, ¿no? Esto de que por ahí no logre ascender socialmente, no logre cambiar su situación, probablemente esté durante mucho tiempo y quizás durante todo el tiempo en la misma situación, donde seguramente va a ser difícil que consiga ocupaciones bien pagas, ocupaciones con mayores salarios, porque no pudo completar una trayectoria educativa. Es decir, todo lo que los miembros de una clase pueden ir viviendo en tanto trayectorias de vida, también es parte de la clase. Es decir, la clase social no se diferencia solamente por lo que tiene o por lo que no tiene, sino que también se diferencia por esas trayectorias de vida probables que pueda tener, y que también es parte o es algo que permite identificar a una determinada clase, ¿no? Uno puede decir, una persona que a lo mejor vive en asentamientos marginales probablemente no tenga chances de poder cambiar. Cuando uno dice la pobreza se reproduce, es difícil romper el círculo de la pobreza, es difícil que una persona que está en determinados lugares o en determinados niveles de la sociedad pueda acceder a otras oportunidades como para poder cambiar su lugar social o el lugar que ocupa en la sociedad. Nos estamos refiriendo a eso, ¿no? Entonces, para cerrar, digamos, la situación de clase es el conjunto de trayectorias típicas y probables que nosotros entendemos que puede tener alguien que pertenece a una determinada clase. Entonces, fíjense cómo sería como analizar a las clases sociales no solamente por la foto, sino también por la película de la vida de esos sectores, ¿no? Por la proyección que esos sectores pueden tener en cuanto a lo que puede significar el futuro, ¿no? Digamos, no sé si se alcanza a entender. Bueno, claramente son dos planteos distintos. El mercado prácticamente no opera en la teoría marxista o en la reflexión marxista. En cambio, sí tiene un poco más aproximado a lo que por ahí, por sentido común, muchos pensamos cuando hablamos de clases sociales, ¿no? Esto de que las clases no necesariamente nos remiten al ámbito en donde se produce, sino que también en el mercado se ve cómo las distintas clases acceden a bienes y tienen oportunidades de intercambiar y de obtener beneficios de una manera desigual con respecto a la que tienen otros grupos sociales. Bueno, con esto sí, ahora estaríamos en condiciones de decir que hemos agotado, o por lo menos terminado, este tema y esta aproximación a la cuestión de la estratificación social, y nos veremos entonces en la próxima clase. Bueno, que anden bien y hasta la próxima.